Estamos de regreso y en este tiempo queremos hablar sobre la conciencia. Y lo primero que nos gustaría hacer es definir esta palabra. Y el diccionario dice que la conciencia es la habilidad que tiene el ser humano para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y la primera pregunta que nos salta a nosotros es, ¿en base a qué vamos a definir lo bueno y lo malo? Y una de las cosas que hemos estado hablando es que ahí es donde se vuelve muy clave que nosotros estemos conectados a la fuente correcta. Y en este caso tiene que ver con la palabra de Dios. Y en esa medida es que nosotros necesitamos empezar a definir qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Sin embargo, algo que nosotros debemos de tener presente es que aunque tal vez no tenemos algún entendimiento sobre la palabra, cuando estamos en una vida del Espíritu, el Espíritu nos va a inquietar, el Espíritu nos va a mostrar algunas cosas que posiblemente nosotros estemos haciendo, que tal vez no tenemos el conocimiento de que no es correcto, pero el Espíritu nos va a inquietar y nos va a llevar en una dirección donde nosotros podamos empezar a escudriñar sobre esa área para que nosotros podamos ir y encontrar lo que dice la palabra respecto a eso que nosotros podamos estar haciendo. Y la mejor explicación o la mejor ilustración que yo pudiera hacer es cuando conocí del Señor, porque yo estaba acostumbrado a hacer muchas cosas que para mí eran normal, pero cuando conocí del Señor, el Espíritu Santo empezó a morar en mi vida sin haber profundizado en las palabras, sino realmente, en la palabra de Dios, sino realmente que era un bebé espiritual. Me comencé a dar cuenta que en esas cosas que para mí eran normal, había algo que me inquietaba. Y cuando comencé a escudriñar, comencé a preguntar, me di cuenta que esas cosas que estaba haciendo estaban alejadas a la palabra de Dios. Por tanto, no eran buenas para mi vida. Y comencé a hacer los cambios, comencé a alejarme. Y hoy puedo entender que tenía que ver con la conciencia que estaba operando en mí. Pero esto de la conciencia es un tema bien amplio. Y me gustaría, Pastor Rubén, si usted pudiera compartir un poco sobre la parte de la definición espiritual, pero también el origen de la conciencia en el ser humano. Quisiera leer 1 Timoteo 1:18, que dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Algo que es importante cuando hablamos de la conciencia es entender que la conciencia es el lugar donde el Espíritu Santo nos va a hablar, nos va a direccionar, nos va a guiar en esa vida del Espíritu que todos nosotros anhelamos. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, necesitas mantenerte bajo una buena conciencia, desechando aquellas cosas que te apartan de esa limpieza, de esa pureza, de ese entendimiento del bien y del mal para poderte conducir correctamente. Porque cuando la conciencia no está limpia, lo que Pablo dice acá es, el riesgo de una conciencia que no está limpia es que podemos naufragar, podemos desviarnos, podemos hundirnos, podemos salir del rumbo donde Dios nos está llevando. Entonces, hablar de la conciencia tiene que ver con, si lo pudiéramos ejemplificar de una manera un poco sencilla, sería como esa voz interna que está dando testimonio dentro de nosotros acerca del camino correcto. Pudiéramos decir que la conciencia tiene que ver como esa luz del semáforo que nos dice, como cuando se pone luz amarilla, nos dice alto, hay que ser preventivo porque viene la roja, o en algunos casos cuando se pone la luz roja hay que poner un freno. Entonces, hablar de la conciencia tiene que ver, como decía Pastor, tiene que ver con ese entendimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Si nosotros nos vamos al Génesis, nos vamos a dar cuenta que cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva, todo el sistema, todo el diseño, todo el ámbito bajo el cual Dios crea al hombre es un ámbito perfecto, es un ámbito bueno, es un ámbito de bien. Donde se da una apertura de la conciencia
cuando Adán y Eva comen del árbol del conocimiento, el cual no debían de comer, y comenzaron a tener un discernimiento, comenzaron a ver lo bueno y lo malo. Ahí es donde comienza. Ahora, Génesis capítulo 2, verso 15 dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este es específicamente la orientación que Dios da para que no ocurrieran todos los eventos que empezaron a suceder después que Adán desobedece. En el diseño no íbamos a morir, no íbamos a envejecer, íbamos a dedicarnos a solamente agradar a Dios en todo el sentido de la palabra. Teníamos en ese momento una comunión perfecta con Dios, fluíamos en una intuición perfecta con Dios y nuestra conciencia estaba 100% limpia, porque caminábamos con Dios. Adán caminaba con Dios, hablaba con Dios, lo escuchaba desde su interior, había una comunión perfecta, no había mal. Automáticamente que se transgrede la voluntad del Señor, dice el Señor, ciertamente si lo haces vas a morir. Y en este caso morir era conocer esa separación de Dios por causa del pecado. En ese momento la conciencia de la humanidad que viene ya tuvo un problema de contaminación. Antes de ese momento es una conciencia 100% limpia. Cuando nos contaminamos la humanidad por causa de Adán, entramos a un proceso de buscar cómo volverla a limpiar, donde Jesucristo es la provisión para eso, por su sangre, por su vida, por su testimonio, por la palabra, por nuestra relación con Él. Y entonces empezamos a ser administradores de una conciencia que tiene que limpiarse en un proceso diario. Entonces, adquirir conocimientos del mal trajo a nosotros la necesidad de discernir, la necesidad de tomar decisiones, y en ese momento considero yo, algo muy personal, considero la conciencia como un regalo de Dios que nos atrae a la rectitud. Entonces, mi conciencia, de acuerdo a la información de Dios que yo tenga en mi ser, me va a traer a la voluntad de Dios, va a ir buscando la rectitud. Por eso es importante y entendamos que la conciencia tiene que ver también con cuánta información tenemos a medida que la información que tenemos está alineada a la voluntad de Dios, evidentemente esa información me va a traer a la voluntad de Dios. Sin embargo, desde el inicio, cada uno de nosotros, por causa de la vida de Dios en nosotros, nos dio fe, dice la palabra, nos dio una medida de fe, tiene que ver con la conciencia, porque la fe que Dios nos da es ese rayo de luz en nosotros que nos hace creer, nos da la capacidad de creer, y mientras no conocemos qué, algunos buscan la luna, otros buscaron las estrellas, otros buscaron el sol, nuestros antepasados, pero hay una necesidad de creer. Por eso es que esa puerta para creer Dios la abrió. Entonces, cuando a través de la fe nos acercamos a ese llamamiento de la rectitud por Cristo, nuestra conciencia tiene un proceso de limpieza. Entonces, usted hablaba de cuando conoció al Señor. Antes de conocer usted al Señor, ya sabía lo que era bueno y malo, en condiciones tal vez muy generales. Habían alguna información moral que decía asesinar es malo. Había informaciones morales que nos dan un sentido común que le venimos escuchando desde niños, que forman también la conciencia. Tenía una formación profesional que le da otra información que también forma su conciencia, pero tal vez tenía poca información de la vida de Dios, de la Sagrada Escritura, de la voluntad de Dios para nuestra vida, que Dios tiene un plan, que Dios nos ama, que tiene un futuro para nosotros. Cuando usted empezó a llenar su vida con esa información, entonces también su conciencia empezó a adquirir una madurez. Y entonces ya la valorización del mundo cambia desde una conciencia donde se insertó el pensamiento de Dios. Y es donde todos estamos ahí. Cada quien conociendo un poco más, cada quien desarrollando un poco más, pero en principio fuimos contaminados por el mal.
con la mala decisión, a través de la desobediencia. Entonces el hombre en ese momento empezó a administrar su conciencia. Entonces en el proceso con Dios nosotros jugamos un papel importante. Dios nos dio la vida, Dios nos dio una medida de fe, Dios nos dio el amor, Dios está con nosotros, pero la conciencia, nosotros somos administradores de ella. Qué bueno entra y qué malo entra. Nos corresponde a nosotros. Y es ahí donde podemos llegar a la conclusión de que una limpia y buena conciencia está ligado al conocimiento que nosotros tenemos dentro. Es decir, entre más podamos introducir a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón el conocimiento de Dios, su palabra, nuestra conciencia estará más pura, más limpia. Romanos 1:21 dice esto. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue entenebrecido. Procesando ser sabios, se hicieron necios. Aquí Romano nos da una pauta que es bien importante. Si la limpieza en mi conciencia depende del conocimiento de Dios, yo necesito darle apertura a ese conocimiento, darle un camino de entrada para que pueda purificar mi conciencia. Pero dice Romanos acá que muchas veces el problema es que en nuestro interior está lleno de un conocimiento que se envaneció, de un corazón que se enorgulleció, de un corazón que se cerró, y al procesar ser sabio, o sea, al creerse ser sabio, se convierte en un corazón necio. Entonces hoy estamos viviendo una era, una temporada donde hay mucho conocimiento, es la era de la tecnología, es la era donde podemos accesar al conocimiento con un clic, es muy rápido entrar en diferentes áreas de conocimiento, pero la pregunta es si hoy yo en mi corazón estoy permitiendo que el conocimiento de Dios se establezca, sin razonarlo, sin llenarme de orgullo, sino simplemente dejando que Él se pueda establecer para que pueda purificar la condición de mi conciencia. Ahora, estaba hablando usted de la necesidad de tener la conciencia limpia. Ahora, ¿cómo interacciona el Espíritu Santo en todo esto? ¿Verdad? O sea, entendemos que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y estos son elementos de toma de decisiones que nos va a mantener la conciencia limpia o va a estar contaminada. Entonces el Espíritu Santo juega un papel importante en el proceso de la toma de decisión en nuestra conciencia, donde Él nos habla lo correcto. ¿Y a dónde nos habla? A la conciencia. Por eso algunos dicen que la conciencia es el oído del Espíritu del hombre. ¿Por qué? Porque es el que está escuchando la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, la que estaba recibiendo las direcciones, que en nuestra mente las trabajamos y tomamos la decisión, porque también la Biblia habla del culto racional. El culto racional es la toma de decisiones que yo como ser humano puedo a través del libre albedrío ejercer. Y entonces todo son decisiones en segundo, desde el ámbito espiritual que se van a manifestar en el ámbito terrenal. Y donde entra todo eso, donde empieza en la conciencia. Entonces, ¿qué importancia tiene la conciencia en la comunicación con el Espíritu? 100% importante, porque a medida que la conciencia está más limpia, la comunicación es mejor. No tiene interferencia, no hay sonido extraño, no hay nada que no permita a que Dios hable directamente al hombre con las diferentes asignaciones y a las diferentes direcciones que Dios nos está dando. Entonces la conciencia es clave tenerla limpia, porque va a tener que ver mucho con nuestra capacidad de oír a Dios. Hebreos 10:19 nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Habla de purificar los corazones de mala conciencia. Eso tiene que ver con que el tener una conciencia limpia no es un asunto de un momento, sino que tiene que ser algo constante sobre nuestra vida. Vamos a seguir compartiendo sobre esto, vamos a ir a un corte y regresamos.